sobre todo nombre. Amen, amen. You may be seated. Pueden tomar su asiento. We're continuing the book of Revelation, chapter 2. Continuamos en el libro de Apocalipsis capítulo número 2. So, we've been talking about the book of Revelation, chapter 2. Hemos estado hablando acerca del capítulo 2. It's very important to have in mind an outline of the book. Muy importante tener en mente una guía del libro. If we don't have an outline of the whole book, Si no tenemos una línea, una guía de todo el libro, then it's very hard to understand what the content is about. va a ser difícil entender el contenido. The book of Revelation El libro de Apocalipsis is dealing with a specific issue. trata con una situación muy específica. It's the second part of the question that Daniel made. E involucra la segunda parte de una pregunta que el profeta Daniel hace. Nebuchadnezzar was, if you remember, he wanted to know what was going to happen to his kingdom. Si se acuerdan del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor estaba pensando, quería saber qué sucedería con el reino que él construyó. It was the empire of Babylon, O sea, el imperio de Babilonia, a Gentile empire. que es un imperio, un reino gentil. And he had a dream where he saw other empires that would come under his umbrella. The gold, silver, bronze, iron and clay vision of the statue. Y Nabucodonosor vio otros reinos que vendrían después del suyo, los cuales estaban representados en la estatua que él soñó por los metales de plata, de bronce, de hierro y de hierro mezclado con arcilla o con tierra. All the other kingdoms would be a dilution of the kingdom of Babylon. Y los reinos consecuentes que vendrían después del suyo, del de Nabucodonosor, serían, por decirlo así, algo diluidos, no con la misma autoridad y poder que el suyo tenía. And God brings Daniel and he tells King Nebuchadnezzar, this is what's going to happen to you. Y vemos que Daniel viene al rey Nabucodonosor y le dice, esto es lo que sucederá. The book of Revelation tells us the end of Babylon. El libro de Apocalipsis nos muestra y nos dice acerca del fin de Babilonia. It tells us the end of the Gentile time. Nos habla acerca del fin del tiempo de la edad de los reinos de los gentiles. Daniel wanted to know how long Daniel quería saber How cuánto long? tiempo will people that are not in covenant with God, Gentiles, Babylon, would have power over them. Daniel quería saber cuánto tiempo más estarían los reinos y los gentiles que no están y no quieren estar en pacto con Dios. ¿Cuánto tiempo estará esa gente en control y con autoridad y poder de los reinos? And he has visions in his book about 4 beasts. Y se le muestra a Daniel visiones acerca de 4 bestias. Those beasts are different empires that came after Babylon. Y esas bestias representan diferentes imperios que vinieron después del imperio babilónico. But the book of Revelation deals with the issue of the fall of Babylon, the end of the age, or the end of the time of the Gentiles. Same difference. Sin embargo, el libro de Apocalipsis trata con el fin de Babilonia, o sea, en general, el fin de los reinos de los gentiles en la tierra. This is the end of worldliness in our terms today. En cierta forma podemos llamarlo el fin de la mundanalidad en términos bíblicos, por así decirlo. This is what the Bible refers as evil, or the final battle. En otras palabras, el fin del mal o la batalla final contra el mal. The book of Revelation tells us that after the fall of Babylon, El libro de Apocalipsis nos dice que después de la caída de Babilonia, God will finalize his kingdom on earth. Dios establecerá y completará su reino en la tierra. What does that mean with understanding? Mas, ¿qué es lo que significa eso?
¿Cómo podemos entenderlo? It means that after the fall of Babylon, the only people on earth will be people that obey the commandments, that believe in holiness, that believe in Jesus. Esto significa que al final de los tiempos, cuando caigan los reinos de los gentiles, los únicos que perseverarán, los únicos que permanecerán son aquellos que son discípulos, que buscan estar en pacto con nuestro Señor Jesucristo. The book of Revelation is a book that is revealing. El libro de Apocalipsis en verdad es un libro que nos revela. It's revealing Jesus or Yeshua in Hebrew. Nos revela a nuestro Señor Jesucristo o Yeshua. That He is the beginning of the end. Y nos muestra que Él es el principio del fin. That's why He's so important. That's why this book is the revelation or the apocalypse of Him. Por eso es que este libro es tan importante, porque es una revelación, o sea, en griego, un apocalipsis de Él. It's the risen Jesus. Es una revelación del mismo Jesucristo, Mesías resucitado. Like no one has ever seen before. Y es una manifestación de Él como nunca antes la había visto. And how He started this chain of events that will finalize with the fall of Babylon and the marriage of heaven on earth. Y el libro nos muestra cómo sucederá la caída de los gentiles y el establecimiento del reino de Dios que ha de venir. And the reader, you and I, Y el lector, o sea, tú y yo, we're somewhere in the middle. estamos en algún lugar en medio de todos estos eventos. Many people try to tell you and figure out whether they are in the middle. Hay mucha gente que intenta pronosticar en qué tiempo estamos nosotros en la línea del tiempo. The book is not made to show us where we are. Mas el libro no está escrito de una forma que podamos determinar dónde es que estamos exactamente en la línea del The tiempo. book is meant to show us that if we are faithful till the end, Lo que el libro nos intenta decir es que si nosotros decidimos ser fieles hasta el fin, if we obey the commandments, si decidimos obedecer los mandamientos de nuestro Señor, if we choose to be the remnant of God, si escogemos ser en verdad ese remanente santo de nuestro Señor, while all these judgments are happening in the world, the seven seals, the seven trumpets, the seven signs, the seven bowls, aún mientras están sucediendo los juicios de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 7 símbolos o signos y de las 7 cálices, then we will be part of God's kingdom. entonces así seremos partes del reino de nuestro Señor. And we will enter into His kingdom, Y entraremos en su reino, and He will sit on the throne as our King. y Él tomará su lugar en su trono como rey sobre nosotros. And we will be His people, His children. Y nosotros seremos su gente, sus hijos. And He will govern over us. Y Él gobernará sobre nosotros. And His will from Eden will be fulfilled. Y su voluntad que Él tenía aún desde el jardín del Edén se llevará a cabo. The book opens, El libro de Apocalipsis abre, and this is where we're at. y aquí es donde estamos al principio. It opens speaking to 7 congregations. Comienza hablando a 7 congregaciones o iglesias. Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. It's very important that we look at this map, Es muy importante observar este mapa, because what happens here is going to affect the whole world. pues lo que pasa aquí repercutirá en toda esquina del mundo. The first thing that pops out when I see this picture Lo primero que viene a mente cuando veo este mapa is that you see all the kingdoms found in the book of Daniel that Nebuchadnezzar and Daniel saw. es que vemos aquí todos los reinos de las visiones del Daniel y de aún el rey Nabucodonosor ilustrados aquí en esta imagen. The empire of Babylon was somewhere in this area. El imperio de Babilonia llegó a extenderse hasta este lugar que estamos indicando. Then the second empire or the second beast rose
Luego el segundo imperio, simbolizado por la segunda bestia, tomó lugar, tomó el poder, and it was the empire of Persia, somewhere in this area. el cual era el reino imperio de Medo-Persa. It's the second beast that Daniel saw in his vision. Es la segunda bestia, esa es el imperio Medo-Persa. Then the third beast, or the third empire that Daniel saw, is Greece. Y luego la tercera visión, la tercera bestia en su visión que Daniel vio, representaba el imperio griego de Grecia. And then the last beast, or the last empire, is Rome. Y luego la última bestia de la visión de Daniel representa a Roma en Italia. Remember that the Holy Land is somewhere here. Recuerden que la Tierra Santa está exactamente aquí. Jerusalem is somewhere in this area. Jerusalén está cerca de esta costa. And here you have 7 churches in the first century. Y aquí vemos 7 iglesias del primer siglo. These congregations were a mixture of cultures. Y estas congregaciones eran una mezcla de diferentes culturas. These were Hellenized Jews for the most part. Estos eran tenían una población de judíos helenistas. Mixed with Gentiles that were becoming part of the faith. Y también la audiencia estaba mezclada con gentiles prosélitos que se habían convertido y se habían hecho parte de la iglesia. And they're living in a place that is worldly. Y viven en un lugar bajo una cultura, en una geografía donde hay mucha mundanidad y paganismo. So it's very important to recognize Así que es importante entender eso that this letter, this book, y entender que este libro is written to speak to these 7 congregations as their primary recipients. Este libro ha sido escrito para ser recibido por estas 7 iglesias primeramente en primer lugar. These are the primary people that are going to hear and read this book. Son los receptores primarios que van a escuchar el contenido de este libro. They have the background that you and I don't have. Ellos tenían un trasfondo que tú y yo no tenemos. So when they read this letter, it made sense. Así que cuando ellos leían o escuchaban este libro, esta epístola, esta carta a ellos entendían el contenido It perfectamente. wasn't encrypted like it is today. El significado no estaba codificado para ellos, era pleno de entender. But if you study the scriptures Más si escudriñamos y estudiamos las escrituras and you learn what Moses wrote in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, y llegamos a entender lo que Moisés aún escribió en sus 5 libros, and Psalms, the book of Psalms is about, y entendemos de qué se trata el libro de los Salmos, and the major and minor prophets are about, y si entendemos de qué nos escriben los profetas mayores y menores, and what Jesus said, y si entendemos también lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, and what Saul wrote in his letters, inclusive lo que Saúl de Tarso, Pablo, escribió en sus cartas, and what's happening in the book of Acts of the Apostles, y si entendemos los hechos históricos que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, then this book is a piece of cake. entonces este libro va a ser fácil de digerir. And so it's important that we understand that. Así que es importante que nosotros entendamos eso. The book wants the reader to understand. Este libro, por así decirlo, quiere que el lector lo entienda. And blesses those that understand this book. Y hay una bendición en este libro que bendice a todos aquellos que entienden el contenido del libro. Things have become so convoluted in the 21st century Mas, sin embargo, las cosas, el entendimiento se ha rebrujado tanto, por así decirlo, en este siglo, because people bring ideas from Rome, the Catholic Church. porque vemos que mucha gente trae ideas modernas de una tradición romana. And according to history, the Catholic Church hated the Word of God, the Torah, the commandments, the Jewishness of the Bible. Y desafortunadamente podemos ver históricamente que la iglesia romana tenía
no favorecía mucho el entendimiento de los primeros de la Torá, del Antiguo Testamento, por así decirlo. A lot of the things that we hear over time Y muchas de las cosas que hemos oído a lo largo de los tiempos, come from Gentiles that don't practice the commandments. que hemos aprendido, son cosas que hemos aprendido aún de gentiles que no saben cómo guardar y cumplir los mandamientos de Dios. And so it's impossible to understand it in that setting. Así que es casi imposible poder entender la palabra de Dios en su contexto, bajo esas condiciones. But if we look at it like John saw it, Mas sin embargo, si vemos el libro desde el punto de vista del apóstol Juan, then everything fits perfectly. entonces las cosas empiezan a hacer sentido en el libro. The book is written and given to John, El libro fue escrito, pues fue dado a Juan, and he is ordered in the book by Jesus y el Señor le ordena a él to go from congregation to congregation and read it out loud to the angel of the church. El Señor le indica que se lea este libro de una iglesia a otra, principalmente diciéndole el contenido a la persona que es el ángel, o sea, el pastor de esa congregación. The angel of the church in context is what we would call the pastor of the congregation. Como he dicho, el ángel, en este caso y en el contexto, se usa la palabra ángel para hablar de la persona que estaba como pastor de las iglesias. The idea is that if the pastor understands what's going on, what Jesus is requiring of them, he will teach his congregation. El entendimiento es que en cuanto el pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, pueda entender y comprender el contenido de lo que dice la carta del libro de Apocalipsis, él pueda dar la vuelta y explicarle y enseñar a su congregación. So here we are in chapter 2 with the church of Thyatira. Así que estamos ahora en este capítulo 2 viendo un mensaje a la iglesia que está en Tiatira. And so I'm going to read it. Así que vamos a leerla. And this is what the angel of the church is hearing as John reads the roll. Y esto es lo que el ángel, o sea, el pastor de esa congregación está escuchando mientras se lee el contenido del libro. Chapter 2, verse 18, the letter to the church of, I think you pronounce it in English, Thyatira, yeah. It says, go ahead. Comenzando el capítulo 2, versículo 18. And to the angel of the church in Thyatira write, this is what the Son of God says, the one who has his eyes like a fiery flame and his feet like fine bronze. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Now, if we remember chapter 1, Ahora, si recordamos en el capítulo 1, then we've seen these words already once in the book. si recordamos el capítulo 1, veremos que ya hemos visto estas frases, estas palabras. We already saw in chapter 1 that risen Jesus in his glorified form is the one who has the eyes like a fiery flame and his feet like fine bronze. Del capítulo 1 ya sabemos que es el Señor Jesucristo resucitado en su cuerpo glorificado, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Why does he have his eyes like fire? ¿Y por qué tiene sus ojos como de llama de fuego? It's in scripture it's viewed as a symbol En la escritura se mira como un símbolo. that nothing can be hidden from Jesus, from God. Este símbolo significa que nada se puede esconder de la luz de Dios. Why are his feet compared to the metal bronze? ¿Por qué es que sus pies se asemejan a bronce? The bronze in the scripture is viewed as judgment. Porque el metal
bronce simboliza en las escrituras juicio. When you think of the tabernacle, Cuando hablamos del tabernáculo de Dios, you remember that there is an altar of bronze in the beginning. recordaremos que el primer altar que vemos al entrar es un altar de bronce. And most of the sacrifices that were given to the Levites to be burned in the altar of bronze had to do with the judgment. Y la mayoría de los sacrificios que se ofrecían por manos del pueblo y vía los levitas se ofrecían mayormente por pecado. And here we have a phrase that he uses. This is the Son of God. Y vemos que usa la frase de el Hijo de Dios. What does it mean to be the Son of God? ¿Qué significa ser el Hijo de Dios? If you ask a Catholic person, Si le preguntas a una persona católica, they will tell you what it means according to Catholicism. te dirán la opinión de parte del catolicismo. But John is not Catholic. Sin embargo, Juan no es católico. He's a Hebrew. Él es un hebreo. He is a disciple of Jesus. Él es un discípulo del Señor He's Jesucristo. someone that has heard the word of God over his life over and over and over again, the scriptures. Él es una persona que ha oído las escrituras a lo largo de su vida una y otra y otra y otra vez. So as a Hebrew, what is this phrase, Son of God? Así Who does que- it pertain? Siendo hebreo y entendiendo de la forma hebrea qué significa el Hijo de Dios. This was a title Y esta frase es un título found in the book of Psalms chapter 2 and other places. que se halla en el libro de Salmos, capítulo 2, segundo salmo, y en otros lugares también. This title was given to the kings of Israel. Y es un título que se le daba a los reyes de Israel. They were called sons of God. Se le acostumbraba a los reyes de Israel llamarles hijos de Dios. The idea, the Hebrew idea, Porque la idea hebrea is that the kings were representations of God's will on earth. La idea del punto hebreo es que estos reyes eran la manifestación de la voluntad de Dios. And what en is este God's mundo. will? God's will is God's written word. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que se lleve a cabo su palabra. And so they were supposed to lead people, the people of God, by God's righteousness, by God's judgment, by God's written word. Así que era el trabajo de un rey de guiar al pueblo de acuerdo a la justicia de Dios, o sea, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios escrita. Why is Jesus called the Son of God? Así que ¿por qué se le llama a Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios? Because he was supposed to be the king of Israel. Porque Él debía ser el rey de Israel. He is the rightful king. Y Él es el rey legítimo y justo sobre He is the Israel. one that's going to come and do what all the kings of Israel were supposed to do but did not do. Él es el que vendría a hacer lo que los reyes de Israel deberían de haber hecho, mas no obtuvieron hacer. And we see at the end of the book of Revelation that he does that. Y vemos al final del libro de Apocalipsis que en verdad es exactamente lo que hace nuestro Señor. So this is a title of a king. Así que este es un título real de un rey. And he's introducing himself as the king to this church. Y vemos que Él claramente se introduce a esta congregación como el rey. You can't hide anything from me because I have the eyes like a furry flame. Y Él está diciendo que no puedes esconder nada de mí porque yo tengo ojos como llama de fuego. I see everything, in other Y words. puedo ver todo, no hay oscuridad que yo no pueda penetrar, dice el Señor. And his feet are like fine bronze. Why? Y sus pies dice que son semejantes al bronce bruñido. ¿Por Because qué? in the scriptures, in the Hebrew mindset, Porque en las escrituras y del punto de vista de la perspectiva hebrea, when I think about feet personally, personalmente yo cuando pienso acerca de pies, I think about Moses standing in the burning bush. pienso en Moisés estando de pie frente a la zarza ardiente. And the Lord tells Moses, take off your sandals because you are stepping on holy ground.
Y el Señor le dice a Moisés, quita las sandalias de tus pies porque estás pisando un lugar santo. What are the feet according to the scriptures? What is the meaning behind feet? ¿Cuál es el simbolismo o qué significan los pies de acuerdo a la palabra de Dios? Feet go on a path. They walk through a path. Los pies caminan por una senda, un camino. And the path is the life that human beings choose. Y la senda, o sea, el camino, simboliza el camino de la vida, lo que la gente decide hacer por su vida. You can choose the path that is right, the righteous path, the path of obeying God's words, God's commandments. Y en tu vida puedes escoger el camino correcto, el camino que te lleva a guardar la palabra de Dios en tu vida. Or you can choose the worldly path. O puedes escoger el camino del mundo, That takes you away from God's will, God's word, etc. que te guía por hábitos y costumbres alejarte de Dios. Including in the book of Acts, the followers of Jesus are called away. Inclusive vemos que en el libro de Hechos a los discípulos de nuestro Señor se les llama a los discípulos de el camino. Because feet show what people truly are going to practice. Porque tus pies demuestran las acciones que tú verdaderamente vas a practicar. So he's introducing his feet here like fine bronze to show that he's here to judge the path that you have chosen. Así que vemos aquí que se representan los pies de nuestro Señor como bronce bruñido, porque Él va a ser el juez de lo que nosotros decidamos hacer con nuestros pies, con nuestra vida, nuestro caminar. What is risen Jesus saying? ¿Qué es lo que dice nuestro Mesías resucitado? To the church of Thyatira, he's saying, I am the king, you can't hide nothing from me, and I'm here to judge you. Él les dice a la iglesia de Tiatira, yo estoy aquí y no puedes esconder nada de enfrente de mí, y estoy aquí para pasar juicio. Verse 19, I know your works. Dice en el verso 19, yo conozco tus obras. This is a very powerful phrase that Jesus is saying. Esta es una frase muy importante que el Señor estaba diciendo. He never says, I know your grace, I'm going to give you mercy. No. I know your faith, I know your belief. No, he says, I know what you do, I know your works. Él no dice, conozco tu misericordia, conozco tu gracia. Él no dice, conozco tu fe. Él dice, yo conozco tus obras. And it's important because he says this to all the churches. Y es importante entender esto y reconocerlo porque Él le dice lo mismo a todas las iglesias. I know your works. Les dice a cada una de estas iglesias, yo conozco tus obras. I know your works, 7 times, 7 churches. 7 veces a las 7 iglesias les dice, yo conozco tus obras. What does that mean to a Hebrew? ¿Qué significa esto para un hebreo? It means I know what you practice. I know what part of your faith, of my word, you practice. Esto significa que el Señor les dice, yo sé qué es lo que tú practicas, yo sé qué es lo que tú verdaderamente haces. If we were to put it in our words today, si lo pusiéramos en nuestras palabras modernas del día de hoy, it would be like, I know when you pray, I know when you fast, I know when you read your Bible, I know when you witness to somebody. Eso significaría en nuestros días podríamos decirlo como, yo sé cuando tú oras, yo sé cuando tú abres tu Biblia para estudiar la palabra, yo sé cuando tú tratas de testificar a alguien. He says, and your love. Y también dice, y también conozco tu amor. Now, this is a very misrepresented and understood word. Ahora, esta palabra amor, es una palabra muy mal entendida y mal comprendida. If you ask a Roman Catholic person, si tú le preguntas a una persona de la iglesia romana, and a lot of churches come from the Roman tradition, y muchas iglesias se derivan de la tradición romana, they will give you a Greek definition of love. Ellos te darán una definición griega de lo que significa amor. Love, one of the loves in Greek is agape. El amor que se habla en griego es el amor ágape. It's a love that is undeserving.
Es un amor que no es merecido. It's a love that's given without reciprocity. Es un amor que se da y sin esperar nada a cambio. You don't need to do anything to get that love. Es un amor por el cual tú tienes nada que hacer, no tienes nada que hacer, absolutamente nada para poder recibir ese tipo de amor. It's an unconditional love. En otras palabras, un amor incondicional. The problem with this definition of love Pero el problema con esta definición de amor is that the Bible speaks of a Hebrew love, not a Greek love. es que la palabra de Dios verdaderamente usa en su origen la definición griega la definición hebrea de lo que es el amor y no la definición griega. Abraham was Hebrew. ¿Por qué? Moses was Hebrew. The prophets were Hebrew. Jesus was Hebrew. ¿Por qué? Porque Abraham era un hebreo. Los patriarcas eran hebreos, los profetas eran hebreos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, es un hebreo. So what is love to a Hebrew? Así que, ¿qué significa el amor para un hebreo? And the book of Deuteronomy tells you, Y vemos claramente el libro de Deuteronomio nos indica, Hear, O Israel, the Lord our Lord is God. nos indica, oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. And you will love the Lord your God with all of your heart, mind, and soul. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. And you will repeat these words to your children when they wake up, when they're in the path, before they go to bed, and you will write it between your foreheads, and you will repeat them when they wake up, and so forth and so forth and so forth. Y enseñarás estas palabras a tus hijos y las repetirás al levantarte, a andar por el camino, al acostarte, etcétera, 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 etcétera. So Hebrew love is conditional. Así que el amor hebreo es condicional. To prove it to you, Y para comprobarte esto, the first epistle of John, I think chapter 4, says that the love of God is obeying His commandments and His decrees. y al parecer es la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4 que nos dice que el amor de Dios es guardar sus mandamientos. And so this is very important Así que vemos que esto es muy importante, because as far as we know, Jesus never spoke Greek. porque hasta que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no hablaba, enseñaba en griego. Paul did not, to our knowledge, did not know Greek. A nuestro conocimiento, Pablo no usaba el griego. Here's the proof of it. Y aquí vemos una razón por la cual Paul decimos was eso. a Pharisee, Jesus was a rabbi. Porque Pablo era un fariseo y Jesús era un rabino. Pharisees resisted learning Greek. Y vemos que los fariseos resistían el hablar en el lenguaje griego. Rabbis resisted learning Greek. Los rabinos resistían el tener que hablar griego. Because Greek is a worldly language. Porque el griego es un lenguaje gentil. They spoke Hebrew and Aramaic. Ellos preferían hablar hebreo y arameo. Jesus tells Simon, a Hebrew name, El Señor le dice a Simón, o sea, él usa un nombre hebreo. and you will be called Kepha from now on, an Aramaic name. Y se le llama, le dice a Simón, desde ahora en adelante te llamarás Kefa, cual es un sobrenombre en arameo. So Jesus is speaking Hebrew and Aramaic in the Gospels and in the book of Acts. Así que el Señor está hablando en griego, en hebreo y en arameo en los evangelios y en el libro de los Hechos. And it continues, and faith and service, patience, endurance, and your last words are greater than the first. Y continúa diciendo que él conocía el amor, la fe, el servicio, la paciencia de la iglesia de Tiatira y también que reconoce que sus obras postreras son más que las primeras. Let's go a little faster. Verse 20. But I have against you that you tolerate a woman, that Jezebel, the one who calls herself a prophetess,
and teaches and deceives my slaves to commit sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. We all should know that Jezebel was an evil, wicked queen. Todos debemos de saber hasta ahora que Jezabel era una mujer, una reina impía y muy mala. She persecuted and killed prophets of God. Ella perseguía y asesinaba a los profetas de Dios. But here's the crazy part. Pero pero vemos aquí una parte muy controversial y loca. This woman knew the word of God, Esta mujer tenía conocimiento de la palabra de Dios, but she didn't practice it. sin embargo, ella escogió no practicarla. In the scriptures, there's a story En la palabra de Dios vemos un recuento where her husband wants to buy a land. en el cual vemos que su esposo, el rey de Israel, quería comprar un cierto terreno. But the man doesn't want to sell him the land. Sin embargo, el dueño del terreno no quería vender su tierra, ese terreno. So the king tells the queen, Jezebel. Así que el rey le dice a su esposa, la reina Jezabel. And Jezebel says, I'm going to take care of it. Y Jezabel le dice al rey, no te preocupes, yo me encargo. She de writes eso. a letter and puts the king's seal. Y ella escribe una carta y le pone a esa carta el sello bajo la autoridad del She rey. finds fake witnesses. She finds fake witnesses against the man that didn't want to sell the land. Y ella levanta falsos testigos contra este hombre que no quería vender su tierra. She orders the court, the legal court at the time, to cast judgment against him. Y ordena a la ley, al concilio de la corte de aquel tiempo que hagan juicio y condena en contra de este hombre. She tells the court to sentence the man to death. Y ella le sugiere como castigo que la corte sentencien a este hombre a muerte. He pretty much orchestrates the way for that man to die so that her husband can get the man. Y básicamente lo que hace esta mujer Jezabel es orquestar una conspiración contra este hombre para eliminarlo y que su esposo de ella pueda obtener ese terreno que él quería. She's manipulating everyone, Ella está manipulando y abusando de todo, using power and pieces of the word of God. tratando de usar el poder humano y tratando de controvertir y torcer aún la palabra de Dios. And she succeeds. Y desafortunadamente ella tiene éxito. She was so powerful, even the great king Elijah was afraid of her. Tan poderosa resultó aparecer esta mujer que aún el profeta Elías tuvo temor de ella. And Jesus is telling this church, there is a woman, a Jezebel, in your congregation. Y le está diciendo el Señor a esta congregación que una mujer, o sea, una Jezabel o un espíritu de Jezabel, está en medio de la congregación. And she's pretending to know the word of God to the congregation. Y pretende conocer la palabra de Dios. She's teaching the congregation and deceiving people. Y está enseñando en la congregación y está seduciendo y está confundiendo a gente. She's even having sex with some of the members in the congregation. Inclusive tal vez involucra actos sexuales en la congregación. She's telling them that it's okay to eat what the word of God forbids us to eat. Y está diciendo que está bien hacer las cosas, comer cosas que la palabra de Dios dice que no comamos. Jesus continues telling John, and I have given her time in order to repent, and she has not wanted to repent from her sexual immorality. Y dice el versículo 21 que el Señor dice que Él ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. This woman knew the word of God, she just didn't want to practice it. Esta mujer sabía acerca de la palabra de Dios, sin embargo, conscientemente no quería practicarla. She liked teaching it.
Le gustaba She enseñarla, liked having authority and power over other people. le gustaba tener la apariencia de autoridad y de poder sobre gente, But she was causing people to sin. mas sin embargo estaba asimismo causando que la gente pecara. Verse 22, behold, I am throwing her into sickbed, and those who commit adultery with her into great affliction, unless they repent from their deeds. Y dice en el versículo 22 nuestro Señor, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Verse 23, and I will kill her children with deadly disease, and all the churches will know that I am the one that searches the mind and the hearts. Dice el versículo 23 el Señor, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Look what he says, and I will give each one of you according to your deeds. Y mira lo que dice también el Señor, y os daré a cada uno de ustedes según vuestras obras. When I read this, I think of an STD. Cuando yo leo esto, lo primero que viene a la mente es una enfermedad transmitida por actos sexuales. A sexually transmitted disease, that's what he's describing. Es básicamente pareciera que eso es lo que el Señor está describiendo en este versículo. It's going to cost her her life, and it's going to cost all the men or all the people that had sex with her their lives as well. Y va a causarle a ella consecuencia mala y a todos aquellos que se involucran con ella también. That's God's judgment. Y pues eso se traduce como el juicio de Dios también. I don't know if you've heard of AIDS or HIV. No sé si ustedes han oído acerca del VIH o el AIDS, You can have SIDA. it for 10, 15 years and not have a symptom. Puede ser que la gente no sienta ningún síntoma por hasta 10 o 15 años And then it flares up, y de repente se manifiesta físicamente and you're done. y básicamente la gente no tiene recursos. And the people that were with you sexually, they have it and they're done. Y desafortunadamente cualquier persona que se involucró sexualmente con la persona infectada también puede sufrir la misma fe. There's medicine in the 21st century for that stuff. There's medicine in the 21st century for that stuff. Sí hay medicamento para estas situaciones en este siglo, But that medicine doesn't cure you. pero no necesariamente te provee una cura definitiva. And the regular HMO, a regular PPO doesn't cover it. Y los planes de aseguranza típicos simplemente no ofrecen You gotta be cobertura. like a millionaire, like Irving Johnson, like Magic Johnson, that can afford it. Necesitas tener recursos para poder tener ese tratamiento. There are two ideas behind this woman, who this woman could be. Y hay dos ideas o dos pensamientos acerca de quién podría haber sido esta mujer que se menciona. This woman could have been in the congregation of his church. Podría haber sido una mujer que era miembro de la congregación. But in the city, there was a deity. Mas, sin embargo, en esta ciudad de Tiatira se adoraba a una deidad. And this deity had an oracle. Y esta ídolo tenía una persona que era como su profetisa o su And oráculo. this oracle would sacrifice to the deity and have sexual relationships with different people as worship to the deity. Y esta persona o esta profetisa ofrecía sacrificio a esta deidad, a esta ídolo, en forma de tener relaciones sexuales con diferentes personas. We're not sure which one of these two ideas is the true Jezebel. No sabemos exactamente cuál de estas ideas describe a la verdadera Jezabel de aquel momento, de aquel tiempo. Verse 23, and I will kill her children with deadly disease, and all the churches will know that I am the one who searches the minds and the hearts. Como dice el versículo 23, heriré a sus hijos de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré cada uno según vuestras obras. It makes you think of a sexual disease that is transmitted to children, maybe genetically. Y nos hace pensar que posiblemente el Señor está refiriendo a una enfermedad sexual que tal vez se pueda transmitir a la segunda generación, a los hijos. And I will give to each one of you according to your deeds. Daré a cada uno de ustedes según sus obras.
cultura, según lo que hagan. Verse 24, and I say to you, to the rest who are in Thyatira, and all those who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they say, I do not put upon you any other burden. Y dice en el versículo 24 el Señor, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. In other words, those of you that have not eaten from the idols, En otras palabras, ustedes que no han comido de cosas que han sido ofrecidos a otros ídolos, that this woman said you could eat. que esta mujer dijo que ustedes podían comer. Those of you that have not participated of her sexuality, her immorality. Ustedes que no han participado en la inmoralidad sexual que les aconseja esta mujer. Those of you that have not known the deep things of Satan. Ustedes que no conocen y no han buscado conocer lo que se le llama las profundidades de Satanás. The deep things of Satan is a phrase that refers to the teachings of pagan cultures and pagan idol worship. Esas profundidades, a lo que se refiere con la frase las profundidades de Satanás, son enseñanzas paganas de cómo rendir culto y cómo hacer diferentes cultos a estas deidades paganas. Why are they called the deep things of Satan? ¿Por qué se les llaman las cosas profundas de Satanás? Because the other cultures, the other false deities, Porque las otras culturas, las otras deidades, falsos ídolos, falsos dioses que estas culturas tenían, teach directly the opposite of what Moses wrote in the Word of God. estas deidades enseñan a hacer completamente lo opuesto a lo que el Señor le instruyó a Moisés hacer en la palabra de Dios. And if we study in Scripture where that teaching comes from, Y si vemos en las escrituras de dónde es que viene esa enseñanza, it comes from fallen angels. esas enseñanzas vienen de ángeles caídos, Angels that chose to rebel against God's order. vienen de ángeles caídos que prefirieron rebelarse en contra del orden y doctrina de Dios. Took control of the nations that are not Hebraic. Para ellos es para que estos ángeles caídos pudieran ejercer control y dominio sobre estas naciones paganas que son gentiles, que no tienen pacto con Dios. And taught them worldliness. Y estos ángeles caídos les enseñaron a actuar mundanamente. They taught them magic. Les enseñaron magia, por así llamarla, They magia. taught them the art of war. Les enseñaron el arte de guerra. They taught them how to paint their faces. Les enseñaron el pintarse sus caras para causar, para traer. They taught them the secrets of herbs. Les mostraron los secretos de la herbolaria. There are so many things that they taught mankind. Había tantas cosas que estos ángeles caídos les enseñaron a la humanidad. Completely the opposite of what the Word of God says. Y muchas de estas cosas llevan a los hombres a hacer completamente lo opuesto que el Señor nos indica hacer. We call this idolatry. A esto, todas esas costumbres y toda esa enseñanza se le puede llamar idolatría. As they say, I do not put upon you any other burdens. Y luego el Señor dice, no os impondré o no pondré sobre ustedes alguna otra carga. Nevertheless, hold fast to what you have until I come. Dice también el Señor, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. In other words, keep being faithful. En otras palabras, mantente siendo fiel. And to the one who conquers and who keeps my works until the end, I will give him authority over the nations. Y el versículo 26 el Señor dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. If you study the scriptures, they tell you Si tú estudias la palabra de Dios te dice that after Babylon falls, que después de que caiga Babilonia, then the Messiah will return. entonces el Mesías habrá venido And he will establish his kingdom on earth.
y Él establecerá su reino en esta tierra. And those people that are left standing faithful to him, Y aquellas personas que permanecen firmes de pie, fieles a el Señor, they will judge the angels that have fallen. ellos juzgarán aún a los ángeles que han caído. They will judge the demons or the Nephilim. Ellos juzgarán a los demonios, o sea, a las almas, los espíritus They de will los judge demonios. the idolaters, which are the nations. Y ellos también juzgarán sobre los idólatras, o sea, sobre las naciones que se mantuvieron gentiles. In other words, God will use us to give us authority to judge the world for disobeying God. En otras palabras, el Señor nos va a dar autoridad a nosotros los fieles para juzgar al mundo por haber pecado contra Dios. Verse 27, and he will shepherd them with iron rod, and he will break them in pieces like jars made of clay. Versículo 27 dice el Señor, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. In other words, the nations will be judged. En otras palabras, las naciones serán juzgadas. They won't have a say, they're going to be judged. Ellos no tendrán ningún recurso, ninguna salida. Ellos recibirán un juicio Like a jar of clay, they will be broken. y serán castigados y serán quebrantados como se quiebra un vaso. Jesus will break them. El Señor hará que se quiebran. Judgment. Y eso indicará juicio. Verse 28, as I also have received from my Father, and I will give them the morning star. Dice el Señor, así es como yo he recibido también de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. What is the morning star? ¿Cuál es la estrella de la mañana? There's no time right now, but I can tell you that in chapter 22, he says, I am the morning star. No hay mucho tiempo para extender acerca de esto, mas sin embargo en el capítulo 22 veremos que el Señor dice que Él es la estrella de la mañana. What does he mean when he says, I'm going to give you the morning star? I'm going to give you of myself. ¿Y qué significa cuando dice yo les daré la estrella de la mañana? El Señor sí nos quiere decir que Él nos dará a nosotros de Él mismo. It is a Hebraic phrase found in the prophets. Y es una frase hebraica que podemos hallar escrita en los escritos de los profetas. It means I'm going to share my kingdom, my power with you. Y significa que yo compartiré de mi poder, de mi reino con ustedes. To the one that has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Al que tiene oído, dice el Señor, oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Here is a picture Y aquí vemos una imagen moderna del día actual of a piece of this building, of this church, of this location. de una sección del edificio físico de esta congregación. Why don't we stand? ¿Por qué no nos ponemos de pie? I know time is running by. Sé que el tiempo pasa. It's a very interesting and important message. Es un mensaje muy importante y muy interesante. Jesus keeps repeating himself through these 7 churches. Y vemos que el Señor se vuelve a repetir varias veces en lo que dice a estas iglesias. And it's really interesting Y es interesante because the words that he uses to reintroduce himself. porque las palabras que el Señor usa para volver a introducirse a sí mismo, Él I'm the Son of God. dice Él, yo soy el Hijo de Dios. I'm the one that has the eyes of fire, flaming fire. Dice, yo soy el que tiene ojos como llamas de I'm the fuego. one that has the bronze feet. Dice el Señor, yo soy el que tiene pies como de bronce bruñido. I'm the one that is coming. Dice el Señor, yo soy el que viene. I am the one that's going to give you a morning star if you're faithful. Dice el Señor, yo soy el que te dará de la estrella de la mañana si eres fiel. The way he's introducing himself La forma que el Señor se introduce a sí mismo is very different from Matthew, Mark, Luke, and John. es muy diferente a cómo Él se introduce en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Lucas y en Juan. He's no longer speaking as a servant. Él ya no está hablando como un siervo. He's speaking as the king. Ahora el Señor está hablando como un rey. He's speaking with authority and power. Ahora está hablando con autoridad y poder. In other words, you already saw that side of me, En love otras- and mercy side. O en otras palabras, el Señor está diciendo, ya viste ese amor, ese lado de mí, ese lado
de misericordia y de gracia. Now you're going to see justice and righteousness. Ahora, después de todo este tiempo, dice el Señor, básicamente, ahora vas a ver justicia y juicio. We're also being introduced to the bride of God. Y también estamos siendo introducidos a la novia del Señor. We see the groom and we see the bride. Podemos ver a lo largo de lo que hemos leído, podemos ver al novio y podemos ver a la novia. Not from a Mexican view or an American view, but from a Hebraic view. Y no lo vemos de una perspectiva mexicana, latina, hispana o anglosajona o americana. Lo vemos de un punto de vista y de una perspectiva hebrea. And in chapter 4, he's going to introduce the father. Y en el capítulo 4 veremos cómo se introduce el padre. Because after the groom and the bride are introduced, they go to the father in a Hebrew wedding. Porque después de que el novio se introduce y se introduce también la novia, entonces ellos dos se introducen a el padre de la familia, como se acostumbra en la cultura hebrea. So there's a lot of culture here. Así que aquí vemos mucha cultura bíblica. So let us pray. Vamos a orar en esta tarde. So we may be dismissed and God can bless our offering and our tithes. Amén. Para que el Señor bendiga nuestro fin de semana y toda diezmo y toda ofrenda. Lord, we thank you in this evening for your word. We thank you for the study. We thank you for allowing us to be here, Lord. We pray for our offering and our tithes. We pray that you bless this part that we bring to you in the mighty name of Jesus. Amen. Para el crecimiento de tu reino, en el nombre de Jesús.